Vamos a iniciar la clase de hoy sobre lo que corresponde al tema de métodos para calcular los tiempos estándar. Para esto nos vamos a apoyar en la presentación que ustedes ya tienen en el aula virtual para que la vayamos siguiendo y explicando cada uno de los elementos que lo conforman. El tema que vamos a tratar es estudio de tiempos, parte fundamental de la ingeniería de métodos, una de las herramientas vitales de trabajo del ingeniero industrial. ¿Qué es un estudio de movimientos y de tiempos? No es nuevo, existe desde finales del siglo XIX y fue inicialmente desarrollado por Frederick Taylor, a quien se le considera el padre de la ingeniería industrial. Es una actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible, es decir, un tiempo que sea útil para evaluar, para controlar y para determinar. Este tiempo permisible sirve para realizar una tarea determinada, con base en la medición del contenido del trabajo del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. Es decir, que no solamente debemos de considerar en un estudio de tiempos la toma de tiempo realizada con cualquier método de medición, sino que también otros elementos que como son la fatiga, demoras personales y algunos retrasos inevitables como corte de energía, fallas en la entrega de las materias primas, retrasos por máquinas atendidas por mantenimiento, etc. ¿Cuáles son los objetivos del estudio de tiempos? Minimización del tiempo para la ejecución de trabajos. Trata de que el trabajo se realice en un tiempo que sea sustentable, que no se deje abierta la situación de que se trabaje en el tiempo que quiera, sino que en un tiempo que ha sido establecido técnicamente. Otro de los objetivos es conservar los recursos y minimizar los costos. Lo mismo, tenemos nosotros que apoyarnos en conservar, por ejemplo, el recurso humano a manera de no llevarlo a situaciones de fatiga que sean, digamos, contrarias a la salud del trabajador. Y también la minimización de costos, una responsabilidad para que la operación se realice dentro de un tiempo determinado y aplicándole una mano de obra que sea, digamos, la necesaria para realizar esa operación. Otro de los objetivos es efectuar la producción sin perderle vista la disponibilidad de los energéticos o de la energía. Lo mismo, tiempos de producción demasiado largos por no tener control o porque no hay un estudio de tiempo que los limite, hacen que la disponibilidad de la energía se vuelva un gasto adicional. También como objetivo tener que es cada vez más confiable, de alta calidad, del estudio de movimiento. Lo mismo el estudio de movimientos permite realizar la tarea bien hecha en un tiempo prudencial y con una mano de obra confiable. También tenemos que eliminar o reducir los movimientos ineficientes y aumentar los eficientes. Muchas de las tareas que se realizan van acompañadas de una gran cantidad de tiempos muertos o movimientos inútiles. Los estudios de tiempo nos permiten a nosotros ir calculando esta situación. ¿Cuáles son los requerimientos? Para obtener un estándar es necesario que el operario domine a la perfección la técnica de la labor que va a estudiar. Esto quiere decir que el operario seleccionado para hacer el estudio de tiempo no tiene que ser un novato, ni tiene que ser una persona improvisada, ni tiene que ser una persona que no domine la operación. Tiene que ser un operario que conozca, que tenga la experiencia, que sea experto en realizar el trabajo. El método a estudiar debe haberse estandarizado. Es decir, no podemos nosotros realizar un estudio de métodos en una operación que no está estandarizada, porque nos va a dar datos falsos. El empleado debe saber que están los integrantes del sindicato,
es primordial y básico que la persona seleccionada para hacer el estudio de método se le explique, se le indique cuál es el estudio que se va a hacer para que él pues colabore y así pues pueda realizar su trabajo en un tiempo normal. Lo mismo pues que su jefe y los integrantes del sindicato para que no vayan a estar pues presionando que se le está afectando a uno de los trabajadores. También pues el analista debe estar capacitado y debe contar con todas las herramientas necesarias. Para realizar un estudio de tiempos no podemos poner a cualquier persona. Tiene que ser una persona que conozca la técnica. Es aquí donde los ingenieros industriales tienen ventaja, ya que son los que conocen la técnica de medir tiempo. Y si la técnica es bien aprendida, esto pues se vuelve una de las herramientas vitales para desarrollar la carrera de ingeniería industrial. El equipamiento del analista debe contar por lo menos con los siguientes elementos. Debe tener un cronómetro, debe tener unas plantillas o formatos preimpresos para tomar cálculos, debe tener pues una calculadora para efectuar cálculos matemáticos sencillos, así como también pues un tablero donde colocar pues la hoja de toma de datos. Algunos elementos que son complementarios que permiten un mejor análisis son la firmadora y la grabadora y en lo posible un cronómetro electrónico y una computadora personal. La tecnología ha avanzado y ahora pues todos esos elementos están disponibles. Ustedes como estudiantes pueden medir una actividad, pueden medir un ciclo de un trabajo utilizando simplemente sus celulares, haciendo pues un pequeño video de la operación que están realizando, y eso les va a garantizar pues que quede grabado para un posterior estudio. La actividad del trabajador y del analista debe ser tranquila, o el segundo deberá ejercer presiones sobre el primero. Significa pues que al trabajador que nosotros vamos a seleccionar para realizar el estudio no tiene que tener presiones de los otros ni presiones de su jefe. Él tiene que tener una actitud de tranquilidad para poder realizar el estudio de tiempos. ¿Pero qué es el estudio de tiempos? Es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondiente a los elementos de una tarea definida, efectuada en condiciones determinadas y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida. ¿Qué podemos rescatar nosotros de esta definición? Primero, que es una técnica propia de ingeniería industrial que registra tiempos y ritmos de trabajo para poder evaluar pues, una operación en sí, ¿no? Y que es efectuada en condiciones determinadas, o sea, nosotros tenemos que establecer las condiciones para llevar a cabo el estudio de tiempos, y luego pues los datos recolectados se analizan para luego pues calcular los tiempos requeridos para efectuar la tarea. El estudio de tiempo también el estudio de tiempo también lo podemos definir como una actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada, unido al trabajo del método prescrito con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. Entonces, como es una actividad técnica en la cual pues, el objetivo es establecer un estándar de medición de tiempo, y para eso vamos a aplicar un método, y este método nos va a dar a considerar no solo los tiempos medidos a través de cualquier medio, sino que va a considerar la fatiga del empleado, las demoras personales propias de una operación y los retrasos inevitables que se pueden dar pues en un trabajo, como máquinas arruinadas, falta de energía, falta del trabajador, falta de materiales. Existen varias técnicas de estudio de tiempos. Están los sistemas de estándares de tiempo predeterminados, como los MODAPs, como los Terbin, etc., ¿no? Estos métodos son
ya elaborados y trabaja en base a tiempos ya predeterminados realizados por expertos. Esto lo vamos a ver pues en una parte especial de la asignatura. Ahorita nos vamos a concentrar en el estudio de tiempos con cronómetro, que es el método más usual, el más determinístico, ya que permite pues aplicar un estudio de tiempo a cualquier actividad u operación. También pues hay otras técnicas como son estándares de tiempo de fórmulas de datos estandarizados. Contar con datos estandarizados para diferentes operaciones y a través de la aplicación de fórmulas podemos nosotros pues llegar a calcular esto. También existe la técnica de estándares de tiempo por muestreo de trabajo. Esto se refiere a que nosotros podemos en una actividad durante un periodo de tiempo X tomar muestras de ese trabajo y medirlas en función del tiempo para luego pues analizar en base a los datos obtenidos. También existe la técnica de estándares de tiempo de opiniones expertas y de datos históricos. Muchas veces las empresas tienen estudios de tiempos que han realizado y que no han implementado o que no los pudieron terminar, etcétera, ¿no? Que corresponde a datos históricos que tienen. O también pues muchas veces es importante escuchar la opinión de personas expertas en la metodología o en la operación que está realizando para que ellos nos den pues opiniones que nos ayuden a realizar un mejor estudio de tiempos. Algunos conceptos fundamentales de estudio de tiempo. Nos dice que la medida deben de tomarse con la más escrupulosa justicia, con las mayores garantías de que está perfectamente realizada, ya que la determinación del tiempo se emplea para calcular salarios con incentivos. Significa pues, cuando dice con justicia, es que el estudio de tiempo es una técnica, no es una forma de valernos para poder obligar a los empleados a realizar una actividad que nunca la pueden alcanzar y que para ellos es muy difícil pues alcanzarla y por eso no tienen incentivos que alcanzar porque no se les permite. Las medidas deben tomarse con el grado de exactitud estrictamente necesario, de acuerdo con la importancia de lo que se mide. Los estudios de tiempo son serios, así es que cuando se realizan tenemos que tomar las medidas tal como son. Algunos estándares de tiempo y sus componentes. Vamos a ver ahora cuál es el componente pues que conforma un estándar de tiempo. Bueno, lo conforma el tiempo valorado a ritmo normal, que es el tiempo que se ha medido con cualquier sistema de medición. Luego aparece lo que se consideran los suplementos, y entre los suplementos son elementos que se agregan al tiempo medido, tiempo perdido por el personal, ir al baño, comer o algunas otras situaciones que tiene que realizar que son personales. Otro es el descenso que sucede en el trabajo debido a la fatiga. Después de un periodo de 8 horas de trabajo, las personas terminan cansadas y esto hace que bajen el ritmo de producción. Luego vienen los suplementos, que son otros elementos que se agregan, que son pues tomados en cuenta como pérdida de energía, máquinas arruinadas o algunos otros pues elementos que podrían entrar que afectan la toma del tiempo. Para el desarrollo de los estándares de tiempo es importante pues que recordemos las técnicas que podemos aplicar, y estas son, volviéndolas a repetir, los sistemas de tiempos predeterminados, que son ya estudios realizados previamente y que tenemos la información disponible. Los estudios de tiempo con cronómetro, que son los estudios que nosotros mismos realizamos utilizando un cronómetro. El muestreo del trabajo, que son muestras tomadas durante una jornada laboral a las cuales nosotros les medimos los tiempos. Datos estándares,
que existen en la empresa y que tal vez la empresa quiere que los estandaricemos o que los actualicemos o que los pongamos en práctica. Y los estándares de tiempo de opinión experta y de datos históricos que nos reflejan pues la experiencia de alguien y algunos datos que la empresa inició, a lo mejor un dato histórico, un dato de toma de tiempos y que no lo logró terminar. Cualquier técnica que apliquemos nos proporcionará el tiempo tipo estándar del trabajo medido. Material fundamental. ¿Qué se necesita para realizar un estudio de tiempo? Bueno, pues primeramente necesitamos un cronómetro con el cual vamos a medir el tiempo, el cual puede ser mecánico o digital. Un tablero de observaciones, que no es más que una herramienta para poder sujetar las hojas de trabajo o al mismo tiempo pues el cronómetro que nosotros estamos utilizando. Y los formularios de estudio de tiempos, que son formas impresas diseñadas para tomar los datos y que nos faciliten en el momento de estar haciendo el estudio de tiempos. Cabe notar que algunos de estos materiales o todos ellos pueden reemplazarse por sus equivalentes electrónicos, ya que actualmente pues la tecnología ha puesto a la disposición del ingeniero industrial cada uno de estos elementos de manera electrónica. Y también pues no olvidar contar con una calculadora que nos permita hacer los cálculos matemáticos simples que se utilizan en los estudios de tiempo. Hablemos del cronómetro. El cronómetro podemos encontrar cronómetros electrónicos o cronómetros mecánicos. Los cronómetros electrónicos existen solos, en los cuales pues simplemente los accionamos para medir la toma de tiempos, o también puede estar integrado en un dispositivo de registro como por ejemplo una tablet o una laptop, donde al mismo tiempo que nosotros vamos tomando los tiempos, ellos los van guardando a través de un método pues de enlace entre el cronómetro y la computadora. Y el mecánico pues puede ser ordinario, que es el que permite pues estar tomando tiempos de una manera acumulada o de una manera individual, y también pues los con vuelta a cero, que cada vez que nosotros tomamos un tiempo las agujas se regresan a cero y volvemos a empezar. También pues los cronómetros son de registro fraccional, es decir, nos miden fracción de tiempo, como por ejemplo fracción de minuto, fracción de segundo. Eso es lo que ellos miden. Y el cronómetro, pues aquí tenemos en la figura que está compuesto de una perilla para accionarlo y que empiece a caminar, y de otra perilla que para que nosotros podamos tomar pues la lectura. Los tableros para formularios de estudio de tiempos. Es sencillamente un tablero liso, generalmente de madera prensada o de un material plástico apropiado, donde se fijan los formularios para anotar las observaciones. Debe ser rígido y de un tamaño mayor que el más grande de los formularios que se utilicen. Por esta razón es importante que los documentos que se diseñen para la toma de tiempo se hagan en tamaño carta, y el tablero que va a servir para sujetar los papeles sea de tamaño oficio. También el tablero puede disponer de un dispositivo para sujetar el cronómetro, de modo que el especialista quede con las manos relativamente libres y vea fácilmente el cronómetro y pueda anotar con tranquilidad las observaciones. Estos ya son tableros profesionales y están disponibles, pues cualquiera puede comprar un tablero profesional para hacer estudios de toma de tiempos. Es pues las herramientas básicas con las cuales pues nos vamos a enfrentar o vamos a necesitar para hacer un estudio de tiempo. Los formularios donde vamos a recolectar la información, el cronómetro para la toma de tiempos, el tablero para sujetar estas situaciones, un lapicero o lápiz para escribir, y si es posible también pues necesitamos agregar a esto pues una calculadora para efectuar los cálculos matemáticos. Los formularios para el estudio de tiempos son variados,
si nosotros los buscamos en internet, vamos a encontrar un montón de formas para poder tomar los tiempos, ¿no? Desde los más simples a los más sofisticados. Pero lo que importa es que para poder tener un estudio de tiempos organizado, se necesita contar con las herramientas. Y una de las herramientas es tener un formulario impreso que nos permita registrar toda la información que nosotros necesitamos para que no se nos olvide nada y que se pueda escribir sobre él los diferentes datos que vamos tomando. Es mucho más cómodo emplear formularios impresos, todos del mismo formato, lo que además permite colocarlos en ficheros fáciles de consultar después. Obligan a seguir cierto método y no dejan pues omitir ningún dato esencial. Los principales modelos caen en dos categorías: los que se utilizan mientras se hacen las observaciones, de modo que deben tener un formato adaptado al del tablero, y los que sirven después en la oficina cuando se han reunido ya los datos. Esto nos está indicando que nosotros vamos a contar con un tipo de formulario donde únicamente vamos a recolectar los datos, que va a ser más simple que el de hacer el estudio, y luego pues nos vamos a ir al trabajo de oficina con un formulario más completo donde está la mayoría de información, donde vamos a realizar los cálculos finales del estudio de tiempo. Y aquí pues algunos formularios de ejemplo donde podemos ver pues su diseño. Estos pues los pueden apreciar en su presentación, aunque no son muy legibles, o si no pues busquen en internet, ahí van a encontrar ya formatos solo para imprimir, para que ustedes puedan conocer cuáles son los formularios que se van a necesitar. O simplemente vienen ustedes en una hoja tamaño carta y utilizando Excel hacen una tabla que les permita calcular los tiempos anotándolos en ellos. Tomando los tiempos. La toma de tiempos pues necesariamente tiene que ser hecha con un cronómetro, ya sea un cronómetro digital o un cronómetro mecánico. Y hay dos métodos básicos para el estudio de tiempos, que es el método continuo y el de regreso a cero. En el método continuo se deja correr el cronómetro mientras dura el estudio. En esta técnica el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento mientras las manecillas están en movimiento. Es decir, se echa a andar el cronómetro y debe tener el cronómetro la característica de parar en determinado momento para tomar la lectura que se ha dado. El cronómetro sigue, luego pues paramos nuevamente para tomar la segunda lectura y así repetidamente hasta completar pues el estudio de tiempo de la actividad que estamos midiendo. En el método regresar a cero, el cronómetro se lee a la terminación de cada elemento y luego se regresa a cero de inmediato. Es decir, al nomás tomar la medición de tiempo y parar el cronómetro pues da la lectura, la copiamos y luego cuando queremos reiniciar el cronómetro parte de cero. El tiempo transcurrido se lee directamente en el cronómetro al finalizar este elemento y se regresa a cero otra vez, y así lo hacemos sucesivamente durante todo el estudio de tiempo que estamos realizando. Selección del trabajo. Algunos criterios a considerar a la selección del trabajo a estudiar son: primero, novedad de la tarea, no ejecutado anteriormente. Esto se refiere cuando son nuevos el producto, el componente, la operación o la serie de actividades. Aquí pues estamos partiendo de una actividad nueva totalmente, a la cual no se ha cronometrado, y entonces nosotros tenemos pues que realizar pues el estudio de tiempo para que todas las operaciones que se hacen en la empresa tengan su tiempo estándar. Otro sería cambio de material o de método que requiere un nuevo tiempo tipo. Muchas veces pues hay actividades, hay operaciones en las cuales pues ha habido un cambio de la metodología, del proceso, la máquina que se ha traído es más rápida, el material que se ha utilizado se ha cambiado. Otra forma de la selección del trabajo son aquellas generadas por las quejas de los trabajadores o de sus representantes sobre el tiempo tipo de una operación. Muchas veces
cuando los tiempos estándar han sido tomados de manera con el fin de que el operario trabaje de más y que nunca alcance un incentivo, esto puede generar pues quejas de los trabajadores, ¿no? Porque ellos están realizándole, se les ha puesto un estándar que nunca pueden alcanzar. Esto pues no es ético de parte de un ingeniero industrial. Y también pueden haber quejas de los representantes, donde el estudio de tiempos también fue muy light, donde todo mundo alcanza el estándar y está alcanzando pues valores de remuneración que no se merecen, y sobre eso pues están incrementando el costo. Bien, se puede seleccionar aquellas operaciones con demoras altas, ¿verdad? Una operación lenta que retrasa a las siguientes y posiblemente las anteriores por acumularse los trabajos que no siguen su curso. También pues aquí es importante analizar esta operación lenta o esta operación que genera cuello de botella para ver pues cómo se mejora su fluidez y así acelerar el flujo de trabajo. También pues se puede seleccionar para fijación de tiempos tipo antes de implantar un sistema de remuneración por rendimiento. Muchas veces las empresas no tienen asociado a los tiempos estándar el pago. Por lo tanto pues para iniciar un proceso de estos hay que tener pues un estudio de tiempo preliminar que nos permita pues ofrecer a los trabajadores los incentivos por medio de alcanzar los estándares de tiempo calculados. Selección del trabajo. ¿Qué tipo de trabajo nosotros vamos a seleccionar? Si el propósito del estudio es fijar normas de rendimiento, normalmente no se deberá hacer mientras no se haya establecido y definido con estudio de método la mejor forma de ejecutar el trabajo. Es decir, que el trabajo ya debe de estar estandarizado y bien organizado para poderlo medir. ¿Por qué tenemos que realizar esto? Si no se ha buscado antes sistemáticamente el mejor método, siempre queda la posibilidad de que el propio obrero o algún técnico encuentre un modo de obtener el mismo resultado con mucho menos trabajo. Entonces pues los estudios de tiempo quedan pues en segundo plano. El estudio de tiempo y los trabajadores. La finalidad del estudio de métodos es evidente. Consiste en perfeccionar el método con que se efectúa una tarea, pero pues es importante que si nunca se ha efectuado ahí un estudio de tiempo, más vale que el especialista reúna a los representantes de los trabajadores y al personal dirigente para explicarles en términos sencillos la razón y el objeto de su trabajo. Cuando se puede escoger entre varios operarios, es mejor preguntar al supervisor y a los representantes de los trabajadores qué obreros a su juicio se deberán estudiar primero, subrayando que deben ser competentes y constantes en su trabajo. Esto pues nos orienta a que las personas que se van a seleccionar para el estudio de tiempos deben ser personas que ya tienen conocimiento de la tarea, tienen la experiencia y pericia para realizarla, y no vamos a colocar novatos que nos van a dar datos equivocados. En la práctica del estudio de tiempo se hace la distinción entre los trabajadores llamados representativos y los calificados. Es representativo aquel cuya competencia y desempeño corresponde al promedio del grupo estudiado, lo que no coincide necesariamente con el concepto de trabajador calificado, ¿verdad? Significa pues que un operario representativo es un operario normal, ¿verdad? Es una persona común que realiza su trabajo normalmente dentro de unos estándares pues establecidos. Y trabajador calificado es aquel que tiene la experiencia, los conocimientos y otras cualidades necesarias para efectuar el trabajo en curso según normas satisfactorias de seguridad, cantidad y calidad. Estas son aquellas personas que ya tienen la experiencia suficiente y que son capaces de alcanzar pues el trabajo de una manera muy profesional
y los cuales pues son candidatos al estudio de tiempos. El estudio de tiempo y los trabajadores sigue siendo pues importante, ya que una vez seleccionado el operario cuyo trabajo se estudiará en primer lugar, el especialista deberá hablar en compañía del supervisor para explicar cuidadosamente el objeto del estudio y lo que hay que hacer. Tenemos que informar al operario seleccionado para que éste haga su trabajo rutinariamente como lo hace y que no esté sometido al estrés al sentirse observado o que lo estamos vigilando. Se le pedirá que trabaje a su ritmo habitual, haciendo las pausas que está acostumbrado, y se le recomendará que exponga las dificultades con que tropiece. También pues el trabajador deberá realizar su tarea normalmente como lo hace todos los días. Y también es importante escucharlo, cuáles las dificultades que él tiene en su trabajo, y muchas veces ahí encontraremos de parte de él muchas soluciones a aquellas actividades que no agregan valor o aquellas actividades que son susceptibles de mejorar y que están afectando pues al trabajador en su rendimiento. Cuando se haya implantado un método nuevo, hay que dar al trabajador tiempo sobrado para habituarse antes de cronometrarlo. Cuando nosotros queremos realizar un cambio de las operaciones, tenemos primero que iniciar que el operario pues lo haga a través del método propuesto, y cuando ya él domina el método propuesto, iniciar el estudio de tiempo. De ningún modo se intentará cronometrar al operario desde una posición oculta, sin su conocimiento o llevando el cronómetro en el bolsillo. Esto es pues fallar ante el operario que va a ser, digamos, candidato para medir el tiempo, ¿no? Lo estamos manipulando y lo estamos haciendo de que él pues también se sienta pues manipulado y que falle en los tiempos al momento de estarlo realizando. Etapas del estudio de tiempo. Una vez elegido el trabajo que se va a realizar, el estudio de tiempo suele constar de las 8 etapas siguientes. Primero, se debe obtener y registrar toda la información posible acerca de la tarea del operario y de las recomendaciones que puedan influir en la ejecución del trabajo. Segundo, se debe registrar una descripción completa del método descomponiendo la operación en elementos, es decir, la operación se va a descomponer en sus elementos fundamentales. Como punto tercero, se debe examinar ese desglose para verificar si están utilizando los mejores métodos y movimientos y determinar el tamaño de la muestra. Vamos entonces a ver pues que la operación se está realizando ya con el mejor método y con los movimientos pues ya estandarizados, y así pues podemos nosotros determinar cuántos operarios van a ser tomados en cuenta para la medición del tiempo a través de un muestreo. Como cuarto, tenemos que medir el tiempo con un instrumento apropiado, generalmente un cronómetro, y registrar el tiempo invertido por el operario en llevar a cabo cada elemento de la operación. Una vez elegido el trabajo que se va a analizar, el estudio de tiempo suele constar de las 8 etapas siguientes. Determinar simultáneamente la velocidad de trabajo efectiva del operario por correlación con la idea que tenga el analista de lo que debe ser el ritmo tipo. Esto se refiere pues que un operario trabaja a un ritmo, y ese ritmo pues es el que debe de hacerlo con normalidad. Luego pues tenemos que convertir los tiempos observados en tiempos básicos, que son parte de la construcción de la fórmula para el tiempo estándar. Luego debemos determinar los suplementos que se añadirán al tiempo básico de la operación. Y luego determinar el tiempo tipo o propio de la operación, que ya es calcular pues el tiempo estándar. Es importante registrar toda la información pertinente obtenida por observación directa. Dicha información puede agruparse como sigue. Información que permite hallar e identificar rápidamente el estudio cuando se necesite, ¿no? Entonces pues debemos de ser ordenados, organizados y archivar pues el material de una manera ordenada. Información que permita identificar con exactitud el producto o pieza que se elabore. Cada
Cada operación también debe estar independiente, identificada para poder analizarla individualmente. Información que permita identificar con exactitud el proceso, el método, la instalación o la máquina. Lo mismo, pues, si un proceso está compuesto de varias operaciones, pues el estudio de tiempo debe de comprender que el proceso esté completo. Así como también si vamos a aplicar un método nuevo, o vamos a mejorar un método, o vamos a hacer la instalación de una máquina, también pues debemos de tomar los tiempos para ver pues en qué tiempo se ejecuta esta actividad. También debemos de guardar información que permita identificar al operario, para saber pues quiénes fueron los protagonistas en la toma de tiempo. Y también debemos de tener guardado los tiempos de duración del estudio y condiciones físicas del trabajo que se realizaron durante el desarrollo del trabajo. Luego pues vamos a comprobar el método. Ya hicimos la observación directa, ya tomamos los tiempos, ya calculamos los suplementos, ya medimos el tiempo básico y ya tenemos el tiempo estándar. Entonces ahora pues vamos a comprobar lo que se ha hecho en escritorio, lo vamos a ir a comprobar a la planta de trabajo. Antes de emprender el estudio es importante comprobar el método empleado por el operario. Comparar lo que se hace de hecho con lo que se especifica. Si el estudio se debe a que un operario se quejó de no lograr la producción fijada en el estudio anterior, habrá que comparar muy cuidadosamente el método del operario con el utilizado cuando se efectúa el primer estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se realizan estudios pero no se implementan adecuadamente. Entonces el operario empieza a realizar su trabajo como habitualmente lo hacía antes del estudio. Por eso es importante que cuando se ha hecho un estudio de métodos y con toma de tiempo, nosotros debemos verificar de que se instale de la manera en que ha sido diseñado. Para realizar un estudio de tiempo es importante descomponer la tarea en elementos para facilitar el estudio. Elemento es la parte delimitada de una tarea definida que se selecciona para facilitar la observación, medición y análisis. Ciclo de trabajo es la sucesión de elementos necesarios para efectuar una tarea u obtener una unidad de producción. Comprende a veces elementos casuales. El ciclo de trabajo es el que nosotros medimos desde el inicio de la operación hasta su terminación. Eso es un ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo empieza al comienzo del primer elemento de la operación o actividad y continúa hasta el mismo punto de una repetición de la operación o actividad. Es necesario detallar los elementos para poder, primero, tenemos que separar el trabajo o tiempo productivo de la actividad o tiempo improductivo. Para poder realizar una actividad están los dos tiempos. El tiempo improductivo, que se refiere pues al seteo de la máquina, a la preparación y ajuste de la máquina antes de empezar la producción. Y luego pues el tiempo productivo, que es el tiempo en que la máquina pues ejecuta la operación ya en un proceso normal de fabricación. Ambos son importantes, ya que el tiempo improductivo resta eficiencia y productividad. Y la meta pues de todo ingeniero industrial es reducir estos tiempos improductivos. Y la técnica pues que más se utiliza para hacer esto es el SMED, creado en Japón. También tenemos que evaluar la cadencia del trabajador con mayor exactitud de la que es posible con un ciclo íntegro. El operario quizás no trabaje al mismo ritmo durante todo el ciclo y tienda a ejecutar ciertas operaciones más rápidas que otras. El ritmo es la forma en que el trabajador baila con la máquina o con la operación a manera de poderla realizar de una manera eficiente, ¿no? Es cierto que el ritmo va disminuyendo a medida que incrementa la fatiga. Eso lo debemos de conocer y por eso que en los estudios de tiempo, entre los suplementos, es importante tomar el suplemento de fatiga.
También tenemos que reconocer y distinguir los diversos tipos de elementos para ocuparse de cada uno según su tipo. Cada elemento que compone la operación pues es individual y nosotros tenemos que separarlo. Muchas veces de ellos van a tener que ser tomados por diferentes formas del estudio de tiempos. También tenemos que aislar los elementos que causan especial fatiga y fijar con mayor exactitud los tiempos marginales de descanso. O sea que aquí es donde se calculan los suplementos de fatiga. No podemos tampoco dejar abierto el tiempo de descanso. No se tiene que dar por un tiempo prudencial para que los operarios descansen. También es necesario verificar más fácilmente el método, de modo que más tarde se note enseguida si se omiten o añaden elementos para el caso en que haya protestas contra el tiempo tipo de la tarea. Significa pues que nosotros tenemos que hacer un estudio muy correcto, muy formal, en el cual pues vamos a tomar en cuenta todos los elementos que conforman la tarea que se realiza y tomarlos todos en cuenta. No dejar por fuera algunos elementos de la tarea que suman tiempo y que después generen protestas. Hay que hacer también una especificación detallada del trabajo. Extraer los tiempos de los elementos. Extraer los tiempos de los elementos que se repiten a menudo, como el manejo de los mandos de las máquinas o el quita y pon de pieza en los dispositivos de fijación a fin de poder establecer datos tipo. Significa que hay ciertas actividades en el armado de la máquina que son rutinarios y estos pues también deben ser tomados en cuenta con un tiempo estándar establecido. Los elementos pues que hemos dividido y revisado anteriormente son elementos repetitivos que reaparecen en cada ciclo de trabajo estudiado. Hay elementos casuales que son los que no reaparecen en cada ciclo de trabajo, sino a intervalos tanto regulares como irregulares. Como por ejemplo, digamos, el lavado de la máquina. Probablemente pues una máquina pasa operando 2-3 días hasta que termina una orden y en ese momento pues el operario tiene la obligación de lavar la máquina para dejarla lista para otro proceso. También hay elementos constantes que son aquellos cuyo tiempo básico de ejecución es siempre igual. Por ejemplo, digamos el precalentamiento de la máquina. Hay máquinas que antes de empezar a trabajar tienen que ser precalentadas. Entonces pues el tiempo de precalentamiento es un tiempo básico. Elementos variables son aquellos cuyo tiempo básico de ejecución cambia según ciertas características del producto, equipo o proceso, como dimensiones, pesos, calidad, etc. En la industria vamos a encontrarnos que se producen varios productos de diferentes formas, diferentes tamaños, de diferentes materias primas, a veces utilizando pues los mismos procesos. Entonces nosotros tenemos que saber distinguir para cada uno de estos productos cuáles son esos elementos variables que son más tardados o que permiten que el producto pues sea más difícil, que productos más difíciles tengan mayores tiempos estándares calculados. Por ejemplo, en una panadería no es lo mismo pues fabricar unos quequitos que no son más que hacer una mezcla, luego vaciar en moldes y hornear, que hacer una semita que prácticamente es artesanal y hecha a mano, donde el producto se va realizando por el experto en hacerlo, ¿no? Entonces los dos son panes, pero cada uno tiene diferente nivel de dificultad. También pues los elementos manuales son los que realiza el trabajador. El trabajador pues para poder desmontar una máquina, poder montar la máquina, pues hace elementos manuales, como por ejemplo alcanzar una tenaza, una llave, etcétera, ¿no? Probablemente pues si el operario no está organizado, cada vez que va a utilizar un martillo tiene que ir hasta una mesa que la tiene lejos para tomar el martillo, o una llave pues lo mismo. Entonces él necesita tener elementos cercanos a él que le permitan tardarse menos en realizar esta operación.
También hay elementos mecánicos que son los realizados automáticamente por una máquina o proceso a base de una fuerza motriz. Hay máquinas que son totalmente automáticas y que el operario a veces no interviene. Entonces son procesos automáticos que la máquina realiza. Hay también elementos